Las generaciones de las computadoras. Imagina que la computadora más poderosa del mundo, aquella que calculó la trayectoria de las primeras misiones espaciales, ocupaba el tamaño de un edificio entero, consumía la misma energía eléctrica que cientos de hogares, y sin embargo era millones de veces menos potente que el teléfono que tienes ahora mismo en tu bolsillo. Bienvenido al viaje más asombroso de la historia de la tecnología. Hoy vamos a recorrer las 5 generaciones de las computadoras, desde las enormes máquinas de tubos de vacío hasta la inteligencia artificial que hoy reescribe las reglas de todo lo que conocemos. Y al final, te diré hacia dónde vamos, y lo que podría cambiar nuestra civilización para siempre. A lo largo de este video vamos a explorar la primera generación, los gigantes de tubos de vacío, entre 1940 y 1956. La segunda generación, la revolución silenciosa del transistor, de 1956 a 1963. La tercera generación, cuando todo se integró en un chip, de 1964 a 1971. La cuarta generación, el microprocesador y el nacimiento del mundo digital tal como lo conocemos. Y la quinta generación y la actualidad, inteligencia artificial, computación cuántica y el amanecer de algo que todavía no tenemos nombre para describir. Quédate hasta el final, porque en la última sección haremos algo que ningún video de este tipo hace, hablaremos de los posibles escenarios para la sexta generación y algunos de ellos van a sorprenderte. Primera generación. Para entender la primera generación de computadoras, debemos entender el mundo en que nacieron. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos, especialmente el de Estados Unidos y el Reino Unido, necesitaban urgentemente máquinas capaces de hacer cálculos imposibles para un ser humano, trayectorias de proyectiles, descifrado de mensajes enemigos, tablas de artillería. El mundo no buscaba una computadora personal. El mundo buscaba sobrevivir. En ese contexto nació la era de los tubos de vacío. Un tubo de vacío es un dispositivo electrónico que controla el flujo de electricidad a través del vacío. Funciona como un interruptor, puede estar encendido o apagado, y eso, en términos binarios, es un 0 o un 1. El lenguaje primordial de toda computación. El primer gran hito de esta generación no es tan famoso como debería serlo, porque durante décadas estuvo clasificado como secreto militar. Hablamos del Colossus, construido en 1943 en Bletchley Park, Inglaterra. Fue diseñado por Tommy Flowers, un ingeniero postal que nadie tomaba muy en serio. Colossus no era una computadora de propósito general, pero sí fue la primera máquina electrónica programable. Su misión era descifrar el código Lorenz, usado por los altos mandos nazis para sus comunicaciones más secretas. Se estima que Colossus, y sus operadoras, en su mayoría mujeres, acortaron la guerra en Europa hasta 2 años. Millones de vidas salvadas por una máquina que el mundo no conocería hasta los años 90. En 1945, del otro lado del Atlántico, un grupo de ingenieros de la Universidad de Pensilvania terminaba de construir lo que muchos consideran la primera computadora electrónica de propósito general de la historia. Su nombre, ENIAC. Electronic Numerical Integrator and Computer. Sus números son literalmente épicos, 17.456 tubos de vacío. 170 metros cuadrados de área. El tamaño de una cancha de baloncesto. 30 toneladas de peso. 150 kilovatios de consumo eléctrico. Dicen que cuando se encendía, las luces de todo el barrio parpadeaban. Y sin embargo, podía realizar 5.000 sumas por segundo. Para un ser humano, eso tomaría días. El ENIAC fue programado principalmente por 6 mujeres matemáticas, Jean Jennings, Frances Vilas, Patty Holberton, Ruth Lechterman, Kathleen McNulty y Marlon Waskoff. Durante décadas, sus nombres fueron olvidados. Hoy son conocidas como las 6 programadoras del ENIAC, y forman parte de la historia fundamental de la computación. La guerra terminó. Pero la computación no se detuvo, se democratizó, lentamente. En 1951 se entregó el primer UNIVAC y al gobierno de Estados Unidos. Fue la primera computadora comercialmente producida en ese país.
Y su momento de fama llegó en 1952, cuando CBS lo usó para predecir en vivo la elección presidencial entre Eisenhower y Stevenson. El UNEDAC predijo correctamente la victoria de Eisenhower con apenas el 5% de los votos contados. Los presentadores de televisión estaban tan incrédulos que dudaron en anunciarlo en vivo. Fue la primera vez que una computadora le habló al mundo, a través de la pantalla de un televisor. La era de las computadoras había comenzado a filtrarse en la vida pública. Pero todo no era gloria. La primera generación tenía limitaciones que la hacían prácticamente imposible de usar fuera de un laboratorio o de un gobierno. Primero, eran enormes. Ocupaban habitaciones enteras. Segundo, eran calientes. Los tubos de vacío generaban cantidades masivas de calor y se fundían constantemente. Un técnico de ENIAC recuerda que parte de su trabajo era reemplazar tubos quemados casi a diario, como si cambiaras focos de luz en un cuarto que nunca se apaga. Tercero, eran lentas de programar. Programar estas máquinas significaba reconectar cables físicamente, cambiar interruptores manualmente, trabajar con código máquina puro. Cuarto, eran caras. Solo gobiernos y grandes universidades podían costearlas. El mundo necesitaba algo radicalmente distinto. Y en 1947 ya había sido inventado. Solo que el mundo aún no lo sabía. Segunda generación. En 1947, en los laboratorios Bow de Nueva Jersey, tres físicos, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, crearon un dispositivo que cambiaría la historia de la humanidad más que casi cualquier otro invento. Lo llamaron transistor. Un transistor hace lo mismo que un tubo de vacío, actúa como interruptor electrónico, pero con diferencias tan radicales que resulta difícil compararlos. Un transistor no necesita vacío. Es sólido. Funciona a temperatura ambiente. Es millones de veces más pequeño. Consume casi ninguna energía comparado con un tubo. Y lo más importante, no se funde. Por este trabajo, los tres físicos recibirían el Premio Nobel de Física en 1956. Justo el año en que comenzamos a llamar segunda generación a las computadoras. Las computadoras de segunda generación comenzaron a aparecer a finales de los años 50. Una de las más influyentes fue el IBM 7090, lanzado en 1959. El 7090 era 50 veces más rápido que sus predecesores de tubos de vacío. Era usado por la NASA para calcular las trayectorias de los cohetes Mercury y Gemini. Sin el IBM 7090, los astronautas estadounidenses no habrían llegado al espacio cuando llegaron. Pero la segunda generación no fue solo IBM. Honeywell, Control Data Corporation y otros fabricantes comenzaron a competir, y por primera vez, la computación empezó a verse como una industria, no solo como un proyecto científico. La segunda generación trajo algo igualmente revolucionario, nuevas formas de comunicarse con las máquinas. En la primera generación, programar significaba manipular hardware directamente. En la segunda, comenzaron a aparecer lenguajes simbólicos de alto nivel. En 1957, IBM lanzó Fortran, Formula Translation, el primer lenguaje de programación de alto nivel ampliamente usado. Un científico podía escribir ecuaciones en algo parecido al lenguaje matemático, y la máquina las traducía internamente a instrucciones de bajo nivel. En 1959, Grace Hopper, una almirante de la Marina de Estados Unidos y brillante matemática, lideró el desarrollo de COBOL, diseñado para aplicaciones comerciales y de negocio. Hoy en día, más de 200 millones de líneas de código COBOL todavía corren en los sistemas bancarios del mundo. Cada vez que usas un cajero automático, hay una pequeña posibilidad de que COBOL esté trabajando en segundo plano. La segunda generación fue una revolución silenciosa pero profunda. Las computadoras se volvieron más pequeñas, aunque pequeñas es relativo, seguían ocupando grandes habitaciones. Se volvieron más confiables, más rápidas, y comenzaron a entrar en empresas privadas. Pero seguían siendo herramientas exclusivas. Su costo era enorme. Solo las grandes corporaciones y los gobiernos podían permitírselas. Y programarlas seguía siendo un arte reservado a muy pocos especialistas. El sueño de una computadora personal,
si es que alguien lo tenía entonces, parecía tan lejano como vivir en la luna. Lo que vendría a continuación comenzaría a hacer ese sueño posible. Tercera generación. Hasta ahora, cada transistor, cada resistencia, cada capacitor en una computadora era un componente individual, conectado manualmente con cables finos. Fabricar una computadora era, literalmente, un trabajo artesanal. En 1958, dos ingenieros, trabajando en empresas diferentes, sin conocerse, tuvieron la misma idea de forma independiente. Jack Kirby, en Texas Instruments, y Robert Noyce, en Fairchild Semiconductor, inventaron el circuito integrado, la idea de colocar múltiples transistores y componentes en una sola pieza de material semiconductor, el silicio. En un solo chip del tamaño de una uña, podías tener lo que antes ocupaba toda una habitación. Jack Kirby recibió el Premio Nobel de Física en el año 2000 por este trabajo. Robert Noyce, lamentablemente, había fallecido 10 años antes. Noyce, por cierto, luego cofundaría una pequeña empresa en California. La llamó Intel. En 1964, IBM lanzó algo que transformó la industria de la computación para siempre. El IBM System/360 fue la primera familia de computadoras compatibles entre sí. Antes del 360, si una empresa compraba una IBM y quería actualizarse a un modelo más grande, tenía que reescribir todos sus programas desde cero. El 360 rompió esa lógica, una misma arquitectura, múltiples tamaños. Un programa escrito para el modelo más pequeño funcionaba en el más grande. Esta decisión, llamada hoy compatibilidad hacia adelante, definió cómo pensamos el software para siempre. El proyecto System/360 fue la apuesta más arriesgada en la historia corporativa de IBM hasta ese momento. Costó $5.000 millones de los años 60, más que el proyecto Manhattan. Y funcionó. Convirtió a IBM en el rey indiscutible de la computación empresarial por décadas. En 1968, en San Francisco, tuvo lugar una presentación que pasaría a la historia como la madre de todas las demos. Douglas Engelbart, investigador del Stanford Research Institute, subió al escenario y en 90 minutos mostró al mundo algo que nadie había visto antes, una interfaz gráfica de usuario, el mouse, sí, el ratón que usas hoy, videoconferencia, hipertexto, edición colaborativa en tiempo real y control de la computadora mediante una pantalla. En 1968. Engelbart no estaba demostrando ciencia ficción. Estaba usando herramientas reales. Herramientas que el mundo no adoptaría masivamente hasta 15 o 20 años después. Fue un hombre tan adelantado a su tiempo que su tiempo no pudo seguirle el ritmo. La tercera generación también fue testigo del nacimiento de los primeros sistemas operativos modernos. IBM introdujo el concepto de tiempo compartido, múltiples usuarios podían usar la misma computadora simultáneamente, cada uno en su propio terminal. Y en los laboratorios Bell, un equipo liderado por Ken Thompson y Dennis Ritchie comenzó a desarrollar un pequeño sistema operativo experimental. Lo llamaron Unix. Unix sería la base de prácticamente todos los sistemas operativos modernos, Linux, Mac OS, Android, iOS, todos tienen ADN de Unix en su núcleo. La tercera generación sembró las semillas de todo lo que vendría después. Las computadoras ya no eran solo calculadoras gigantes. Se estaban convirtiendo en plataformas. Cuarta generación. En 1971 ocurrió algo que lo cambió absolutamente todo. Intel, aquella empresa que Noyce había cofundado años antes, lanzó el Intel 4004, el primer microprocesador comercial de la historia. Un microprocesador integra en un solo chip todo lo que antes era una CPU enorme, la unidad aritmética, la unidad de control, los registros. Un cerebro completo en un trozo de silicio del tamaño de una uña. El Intel 4004 tenía 2300 transistores. Un procesador moderno tiene más de 80.000 millones. 80.000 millones. En el mismo espacio. Este fue el momento en que comenzó verdaderamente el mundo que conocemos. En 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel, publicó una observación que se convertiría en la profecía tecnológica más famosa de la historia.
Notó que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaba aproximadamente cada 2 años, mientras que el costo se reducía a la mitad. Esta observación, conocida como la ley de Moore, no era una ley de la física. Era una predicción. Una promesa de la industria a sí misma. Y durante 50 años, la industria la cumplió. La ley de Moore es responsable de que hoy puedas tener en tu bolsillo más poder de cómputo que todos los ordenadores que existían en el mundo en 1970 combinados. Es la razón por la que los precios de la tecnología siguen bajando. Es la razón por la que el streaming de video en alta definición existe en un celular. Es, en gran medida, la razón por la que estás viendo este video ahora mismo. En 1977, Apple lanzó el Apple II, una computadora diseñada para ser usada en casa, por personas comunes. En 1981, IBM lanzó el IBM PC, el estándar que definiría la industria por décadas. Y para el software de ese IBM PC, una pequeña empresa de Seattle vendió su sistema operativo. La empresa, Microsoft. El sistema, MS-2. Pero la verdadera revolución de la interfaz llegó en 1984, cuando Apple lanzó el Macintosh. Con un famoso comercial de televisión, dirigido por Ridley Scott, el director de Blade Runner, Apple presentó al mundo una computadora con interfaz gráfica y ratón, accesible para cualquier persona sin necesidad de saber programar. ¿Por qué 1984 no será como 1984? Decía el anuncio, haciendo referencia a la novela de Orwell. Era una declaración de independencia tecnológica. El mundo nunca fue el mismo. Las computadoras individuales eran poderosas. Pero conectadas entre sí, cambiarían la civilización. En 1969, ARPANET, la red militar precursora de Internet, envió su primer mensaje. La primera palabra transmitida fue log. Iban a escribir login, pero el sistema colapsó después de 2 letras. La primera transmisión en la historia de Internet fue un error. Un error histórico. En 1991, Tim Berners-Lee, un científico del CERN en Ginebra, publicó la primera página web de la historia. No era glamorosa. Era texto azul sobre fondo blanco. Pero era el comienzo de la World Wide Web. Para mediados de los 90, Internet había llegado a los hogares. Para el año 2000, había cambiado la economía, la política, la cultura, las relaciones humanas. Para siempre. La cuarta generación termina con un acto que también podría ser el principio de algo completamente nuevo. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs subió a un escenario en San Francisco y anunció, hoy, Apple va a reinventar el teléfono. El iPhone no solo era un teléfono con Internet. Era una computadora completa, con GPS, sensores, cámara y conexión permanente a la red, que cabía en el bolsillo de un pantalón. El iPhone convirtió a más de 4.000 millones de personas en usuarios de computadoras que no saben que tienen una computadora en la mano. La cuarta generación culminó con la democratización total del cómputo. Pero al mismo tiempo, las computadoras estaban a punto de volverse algo radicalmente diferente. Estaban a punto de empezar a pensar. Quinta generación y actualidad. Llegamos al presente. Y el presente es, sin duda, el capítulo más vertiginoso de esta historia. La quinta generación de computadoras no se define por un componente físico como el transistor o el microprocesador. Se define por una capacidad, la capacidad de aprender. La inteligencia artificial no es un concepto nuevo. Alan Turing habló de ella en 1950. Los primeros programas de IA nacieron en los años 50 y 60. Pero durante décadas, chocó contra un muro. Las computadoras no eran suficientemente rápidas ni tenían suficientes datos. Eso cambió alrededor de 2012, con 3 ingredientes que finalmente coincidieron. Primero, las GPUs, tarjetas gráficas originalmente diseñadas para videojuegos, que resultaron ser perfectas para el tipo de cálculo masivamente paralelo que requiere el aprendizaje profundo. Segundo, cantidades masivas de datos digitales, generados por Internet y smartphones. Y tercero, algoritmos de redes neuronales profundas que finalmente demostraron funcionar a escala.
En 2012, una red neuronal llamada AlexNet ganó el concurso internacional de reconocimiento de imágenes ImageNet con un margen de error tan por debajo de sus competidores que el campo entero entró en estado de shock. El Deep Learning había llegado. Y con él, el futuro. Los hitos de esta generación se suceden tan rápido que apenas da tiempo a asimilarlos. En 2016, AlphaGo de DeepMind venció al campeón mundial de Go, Lee Sedol. El Go era considerado el juego más complejo que existe, más que el ajedrez, y muchos expertos estimaban que las máquinas tardarían décadas en dominar los humanos. AlphaGo lo logró. Y el movimiento 37 del cuarto juego, una jugada que ningún humano habría hecho, hizo que Lee Sedol saliera de la sala por 20 minutos para asimilar lo que acababa de ver. En 2020, AlphaFold 2 resolvió el problema del plegamiento de proteínas, predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Un problema que la biología llevaba 50 años intentando resolver. Lo resolvió en horas. Los científicos dijeron que era el avance más importante en biología en medio siglo. En noviembre de 2022, OpenAI lanzó ChatGPT. Llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. Ningún producto en la historia humana había crecido tan rápido. Estamos viviendo en el hito. Este es el momento que los libros de historia recordarán. Detente un momento. Respira. Todas las generaciones anteriores cambiaron cómo usamos las computadoras. Esta generación está cambiando qué hacen las computadoras y qué significa ser inteligente. Por primera vez en la historia, tenemos máquinas que no solo ejecutan instrucciones. Máquinas que generan texto, imágenes, música, código, soluciones científicas. Máquinas que en algunos tests superan a los mejores humanos en medicina, derecho, matemáticas. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de la tecnología. Implica preguntas sobre el trabajo humano. ¿Qué haremos cuando las máquinas puedan hacer casi cualquier tarea cognitiva? Implica preguntas sobre la creatividad. ¿Puede una máquina ser artista? Implica preguntas sobre la verdad. Si una IA puede generar un video realista de cualquier persona diciendo cualquier cosa, ¿cómo sabemos que es real? Y hay una pregunta que científicos, filósofos y líderes mundiales están debatiendo ahora mismo: ¿estamos construyendo algo que eventualmente no podremos controlar? No tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero estas preguntas son las más importantes que la humanidad ha tenido que enfrentar. Y llegaron a nuestras vidas en el tiempo que tardas en ver este video. Pero la quinta generación tiene otro capítulo que apenas comienza, y que podría ser incluso más transformador que la IA. La computación cuántica. Una computadora clásica trabaja con bits, ceros o unos. Uno o el otro. Una computadora cuántica trabaja con qubits, que pueden ser 0, 1, o ambos al mismo tiempo. Esto se llama superposición. Combinado con otro fenómeno cuántico llamado entrelazamiento, una computadora cuántica puede explorar simultáneamente un número astronómico de soluciones posibles a un problema, mientras que una computadora clásica las exploraría de una en una. En 2019, Google anunció la supremacía cuántica. Su chip Sycamore completó un cálculo específico en 200 segundos que, según Google, habría tomado a la supercomputadora más potente del mundo 10.000 años. IBM, Microsoft, China y docenas de startups están en una carrera que podría redefinir la criptografía, la medicina, la física y la inteligencia artificial. No estamos ahí todavía. Pero estamos más cerca de lo que muchos esperaban. Escenarios para la sexta generación. Llegamos a la parte favorita de este video. Y la más difícil de escribir. Porque aquí no hay certezas. Solo tendencias, investigaciones, y la capacidad del ser humano de imaginar hacia dónde va un arco que hemos estado dibujando desde los años 40. Lo que te voy a presentar no son fantasías de ciencia ficción. Son escenarios basados en investigación activa en laboratorios de las universidades más importantes del mundo, en proyectos de empresas como Google, IBM, Microsoft, Nvidia, y en organizaciones como el MIT, Stanford, y el CERN. Algunos de estos escenarios podrían materializarse en 10 años. Otros, en 50. Algunos, quizás nunca.
Y algunos que ni siquiera podemos imaginar hoy, serán los que realmente sucedan. Ese es el patrón que hemos visto en cada generación, el futuro siempre sorprende. Siempre llega antes de lo esperado. Y siempre es más extraño de lo que imaginamos. El primer escenario, y el más debatido en los círculos científicos, es el de la inteligencia artificial general. Lo que hoy tenemos son sistemas de IA estrecha, son extraordinariamente buenos en tareas específicas, pero no pueden transferir ese conocimiento a tareas diferentes. Una IA general sería diferente. Podría aprender cualquier tarea intelectual que un humano puede aprender. No sería simplemente una herramienta más poderosa. Sería un nuevo tipo de inteligencia en el mundo. Los investigadores más optimistas, como los de OpenAI, estiman que podríamos ver a GI en esta década. Los más cautelosos dicen que podría tomar siglos o que es fundamentalmente imposible. Paralelamente, los materiales del futuro podrían reemplazar al silicio. El grafeno, una sola capa de átomos de carbono, promete velocidades y eficiencias que el silicio simplemente no puede alcanzar. Los chips de grafeno podrían ser la base física de esta nueva generación. El segundo escenario apunta en una dirección aún más sorprendente, imitar al cerebro humano. La computación neuromórfica diseña chips que emulan la arquitectura del cerebro, neuronas artificiales que se activan solo cuando reciben señales, igual que las biológicas. El chip Y2 de Intel o el True North de IBM ya existen y consumen 1000 veces menos energía que los chips convencionales para ciertas tareas. Pero hay algo más radicado, la biocomputación. Investigadores de la Universidad de Rochester y el Johns Hopkins han demostrado que los organoides cerebrales, pequeñas masas de células cerebrales cultivadas en laboratorio, pueden aprender a jugar videojuegos. No es ciencia ficción. Es un artículo publicado en Nature en 2022. El proyecto Organoide demostró que grupos de células cerebrales humanas, en un plato de laboratorio, podían aprender a jugar Pong mediante estimulación eléctrica. Mejoraron. Adaptaron su comportamiento. Aprendieron. ¿Estamos hablando de integrar biología viva en la computación del futuro? Algunos investigadores dicen, absolutamente sí. El tercer escenario, y quizás el de mayor impacto inmediato en la seguridad global, involucra la maduración de la computación cuántica. Un computador cuántico suficientemente poderoso podría romper en horas la mayoría de los sistemas de cifrado que protegen hoy el Internet, las transacciones bancarias, las comunicaciones militares, y los datos personales de 8.000 millones de personas. Esta no es una amenaza abstracta. Los gobiernos y las agencias de inteligencia la toman muy en serio. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, el NIST, ya publicó en 2024 los primeros estándares de criptografía post-cuántica, algoritmos diseñados para resistir el ataque de una computadora cuántica. Estamos en una carrera. No entre empresas. Entre la construcción de la amenaza y la construcción de la defensa. El escenario positivo es igualmente radical, un computador cuántico universal podría simular moléculas a nivel atómico, acelerando el descubrimiento de medicamentos, materiales para baterías, superconductores, y soluciones al cambio climático que hoy están fuera del alcance de cualquier computadora clásica. El cuarto y último escenario es el más ambicioso, y el más difícil de comunicar sin sonar a ciencia ficción. Es el escenario de la convergencia. Imagina sistemas de IA corriendo sobre hardware cuántico, diseñados con materiales nanométricos e integrados con interfaces cerebrales directas. Empresas como Neuralink ya han implantado interfaces cerebro-computadora en humanos. Los primeros pacientes han podido mover cursores y escribir con el pensamiento. Esto no es un prototipo. Es un producto en fase clínica. La convergencia de todas estas tecnologías podría dar lugar a una generación de computadoras que no son externas al ser humano, como lo ha sido toda computadora hasta hoy, sino que forman parte de él. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, predice que para 2045 llegará la singularidad, el punto en que la inteligencia artificial supera a la humana de forma irreversible y la historia se vuelve imposible de predecir. Otros científicos, igual de brillantes, dicen que esto es improbable o imposible. Lo que sí es claro es que estamos en una encrucijada sin precedentes.
Y que las decisiones que tomemos en los próximos 10 a 20 años determinarán el tipo de futuro en que vivirán las próximas generaciones. En resumen del video. Hemos viajado 80 años en las últimas horas. Desde los tubos de vacío que ocupaban edificios enteros, hasta los chips que caben en la punta de un dedo. Desde las máquinas que solo los gobiernos podían costear, hasta los smartphones en los bolsillos de la mitad del planeta. Desde los primeros cálculos de trayectorias de misiles, hasta los modelos de lenguaje que escriben poesía, código y diagnósticos médicos. Cada generación llegó antes de lo esperado. Cada generación fue más poderosa y más accesible que la anterior. Y cada generación planteó nuevas preguntas sobre lo que significa ser humano. La historia de las computadoras no es la historia de las máquinas. Es la historia de nosotros, de lo que somos capaces cuando decidimos no aceptar los límites del presente. Fue una mujer cuyo trabajo se mantuvo en secreto por décadas quien descifró los mensajes nazis. Fueron 6 mujeres matemáticas que nadie recordó durante generaciones quienes programaron la primera computadora de propósito general. Fue un ingeniero postal al que nadie escuchaba quien construyó el Colossus. Fue un físico del CERN, trabajando en un sistema de gestión documental, quien inventó la World Wide Web. El futuro no lo construyen solo los poderosos. Lo construyen los curiosos. Si este video te hizo pensar sobre la tecnología, sobre el futuro, sobre ti mismo, entonces ha cumplido su propósito. Déjame en los comentarios, ¿cuál fue el hito que más te sorprendió? ¿Y cuál de los escenarios del futuro te parece más probable? ¿O más aterrador? Si quieres que sigamos explorando estos temas, inteligencia artificial, computación cuántica, el impacto de la tecnología en la sociedad, suscríbete al canal. No te voy a decepcionar. Hasta la próxima. Y recuerda, el futuro no está escrito todavía. Pero alguien lo está escribiendo. Podría ser tú.